ubicada en esta parte montañosa a 3.000 metros de altura, con un microclima muy especial porque estamos en el eje transversal neovolcánico, como que junta, es lo que une a la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y es completamente opuesto a todos los demás ejes volcánicos que hay en la zona, y entonces se generan cosas muy raras en este lugar. Pero además estamos en este parteaguas que divide a la Ciudad de México, al Valle de la Ciudad de México del Valle de la Ciudad de Toluca. Ese parteaguas ha sido sumamente importante porque es la puerta, ha sido siempre tradicionalmente como la puerta de llegada a, ya sea al Valle de la Ciudad de México o de Toluca, ¿no? Y a pesar de esta declaratoria de parque estatal, y aunque haya las mejores intenciones de los gobiernos por cuidar este lugar contra el crecimiento desordenado de la mancha urbana voraz que tiene la Ciudad de México, que se está trepando, empujando absolutamente todo a su paso y acaba con todo, y eso era el destino de estas tierras. O sea, eso es lo que nosotros veíamos a corto plazo en este lugar. Vamos a el primer edificio que estamos haciendo en el proyecto, en donde estamos buscando el primer Living Building Challenge en América Latina. Es como un prototipo a seguir, el modelo a seguir. Este lugar se le llama Cieneguillas, que significa bosque de agua. Ha sido un proceso súper enriquecedor ver cómo justo reacciona el contexto natural con las obras en las que hemos estado interviniendo. Este era un espacio que estaba lleno de agua hace muchos años. Se drenaron estos manantiales donde antes corrían unas cañadas todo a lo largo de este valle. Se volvió, no te diría desértico, pero muy seco, ¿no? Y entonces el hecho de que al hacer estas obras importantes de ingeniería en estas cortinas, donde estamos reteniendo mucha agua, realmente para regresarle humedad al espacio, ha sido increíble ver cómo ya regresaron los patos, bruma en las mañanas, cómo le regresa la humedad al primer plano de árboles, poder imaginar cómo era este lugar hace 200 años, cómo el agua es vida, y empezamos siempre el tema regenerativo en el espacio pensando que lo primero que teníamos que hacer era regresarle agua a este espacio. Y de ahí el por qué pensamos que el primer edificio emblemático del proyecto tenía que ser aquí. Solamente 13.8% de la superficie total va a estar impactada. Y ese 13.8 también lo cuidamos muchísimo. Cómo lo impactamos es muy importante. Los procesos de obra normalmente son altamente contaminantes. Entonces en este proyecto fue un reto como en un espacio que es muy sensible, donde no podemos contaminar el lago, pues afectar este lugar, cómo logramos que desde la etapa constructiva sea con un impacto muy pequeño, o sea, muy reducido. Entonces la forma tradicional es, oye, tráete unas plantas que consumen a través de gasolinas o de diésel para darle energía a la obra, y lo que dijimos, oye, no, vamos a empezar el proceso al revés, vamos a traer el sistema fotovoltaico previo para que la obra se abastezca de la propia energía solar que va a generar el edificio. Eso logró que tengamos más de 37,000 kilogramos retenidos de carbono para esta obra, o sea, que ya no se fueron a la atmósfera de lo que estaba contemplado. Y mira, cuando pensamos en hacer este primer edificio con la primera muestra de los sistemas, pues una de las grandes preguntas que hicimos es ¿con quién lo hacemos?, ¿no? ¿Cómo aprovechar todo el conocimiento que tenemos ya de este espacio con el equipo interno? Tema de materiales, casi todo lo resolvimos in-house, y hacer un equipo multidisciplinario donde el arquitecto juegue una función clave, pero no única, ¿no? O sea, donde se vuelve todo un equipo, realmente un diseño integrado, donde participa el paisajista, donde participa el ingeniero, donde participa el biólogo y por supuesto el arquitecto, para que realmente tengamos soluciones locales para este edificio. Y por lo mismo nos acercamos a EMA, que es un taller de arquitectura o un despacho de arquitectura joven, con la disposición de aprender. Vamos a traer un arquitecto que va a aprender con nosotros. Y esto para nosotros, este edificio, fue una lección de aprendizaje para lo que vamos a hacer en el desarrollo, ¿no? Yo creo que todo surgió a través del proceso de la certificación, literal todo, porque el proceso de la certificación tiene obviamente el diagrama de los pétalos, que es un diagrama que se tiene que completar. Y en este mismo proceso que brinda la certificación, nosotros lo usamos como una guía
una guía a través de la cual tuvimos conversaciones con el equipo de reserva, íbamos nutriendo, y todas estas conversaciones funcionaban como fuerzas que iban de cierto modo moldando el proyecto. Platicamos hace rato, es decir, cuando veo la imagen del proyecto final, como que digo, ¿cómo es que llegamos a esto? O sea, no me parece tan evidente. Y, claro, fue un proceso como muy robusto, complejo, muy nutrido, que fue derivando en el ensamblaje de estas piezas arquitectónicas. Simplemente nosotros las terminamos de calibrar, balancear, armonizar entre sí. Queremos comunicarle a los futuros habitantes de la reserva cómo va a ser vivir en un lugar así con niveles de confort, o sea, que no se sientan de campamento. Y creo que juntos en esa conversación fue que fuimos construyendo el programa y recorriendo el sitio y decidiendo cuál era el mejor lugar para sentarte y admirar pues, el contexto y el sitio en el que está emplazado. Cuando empezamos a revisar el plan biofílico y la manera en la que teníamos que diseñar un proyecto para cumplir con los estándares de la certificación, una de las primeras ideas que vinieron a la mesa fue utilizar las proporciones áureas, que es la manera en la que está pues, construida toda la naturaleza, y el santuario también, claro. Entonces, cuenta la historia que el santuario Tomí, que está ubicado también en la reserva, tiene un rebosadero, y que ese rebosadero de agua iba a ser suficiente para generar 7 lagos en las cercanías de esta zona. Estos ventanales representan esos 7 lagos y cada una de estas ventanas está desarrollada en proporción áurea. El edificio también, en su vista aérea, también es una proporción áurea, y todas las carpinterías y todo el desarrollo y unas celosías que están por llegar ahorita en unas semanas también están desarrolladas a partir de la proporción áurea. No es una idea nueva, pero a nosotros nos hace sentido porque es la forma en la que sentimos que la arquitectura puede armonizar con un contexto natural como este. Tomamos la decisión de irnos por un verde cenizo desaturado que definitivamente encontramos dentro de la cromática del follaje que tenemos aquí detrás. Y el otro de los conceptos importantes es que originalmente para lograr este volado, que este volado está hecho para proteger a esta caja de cristal del asoleamiento y mantenerlo en una temperatura de confort, este volado tenía originalmente una trave recta y tomamos la decisión de inclinar esto para suavizar su impacto. Hacemos este gesto a 45 en una inclinación de todo el borde de la techumbre, y se puede integrar como si fuera la sección de una montaña o como si fuera la sección de una conífera. Para nosotros ha sido un aprendizaje enorme. Realmente nos ha llevado a cuestionar nuestros procesos como oficina de arquitectura, el entendimiento de los materiales, el entendimiento de la construcción, de las eficiencias, la confirmación de a veces de que las teorías arquitectónicas de cómo ensamblas un edificio de acuerdo a sus orientaciones y cómo viene la parte tecnológica con el modelo Edge para confirmar realmente que lo que estás pensando hace sentido y que efectivamente el edificio va a necesitar la mejor energía posible tanto para mantenerse fresco en primavera, verano, como para mantenerse en temperatura de confort en otoño-invierno. La idea es cambiar completamente la forma de pensar de un desarrollador, y lo que hacen ellos es que te garantizan que si obtienes esta certificación, tu impacto, tu huella de carbón va a ser cuando mucho cero, ¿no? Y eso lo logran, por ejemplo, en el capítulo de materiales, ¿no? Este pétalo de materiales te exige que todos los materiales que utilices, ya sea desde la construcción de una calle o toda la cepa que haces abajo con las tuberías y los cables que metes, sean materiales que no sean dañinos para la naturaleza, o sea, que no contaminen de ninguna manera. Tiene este tema como crucial en la médula de mover el paradigma de cómo haces las cosas siempre, ¿no? O sea, ha sido un reto entender desde cómo traer los materiales, te diría que es el más grave, ¿no? O sea, el más difícil de todos. En este edificio logramos tener más del 50% de los materiales los trajimos de un radio de 500 kilómetros a la redonda, y encontrar el suministro de esos materiales es uno de los grandes retos, ¿no? La certificación tiene una parte que son los materiales prohibidos, el Red List, y encontrar los sustitutos de manera local es lo que fue complicado. Al ser el primer edificio certificado en América Latina, pues está teniendo realidades
de países de América Latina. Y uno de los que más me gusta platicar, y me gusta hablarlo por la apertura que también tuvo la certificación con nosotros, es que la certificación prohíbe la combustión. Entonces las cocinas tienen que ser 100% eléctricas, por ejemplo. Y nosotros le metimos una argumentación de decir, oye, la comida mexicana no se puede hacer en una estufa eléctrica. Y entonces nos dijo, a ver, ¿por qué no? Si aquí todo funciona con una cocina eléctrica de confección y demás. Entonces tuvimos que pedir opiniones de chefs internacionales, mexicanos, que expliquen que una tortilla no sabe igual si no está hecha en un comal. Logramos una cosa que aquí le decimos la tortilla exception, porque nos permitieron dentro de todo el diseño de la cocina, toda la cocina es eléctrica, pero nos permitieron un quemador para un comal, para que se pudiera hacer cocina tradicional mexicana en este edificio. Nosotros queríamos tener un espacio afuera importante, ¿no? Es una de las, en el programa arquitectónico, de las cosas que pedíamos, es que te sintieras, que te acercaras al lago, de tal forma que lo sintieras que se mete abajo del deck, para que lo sintieras como respirar, ¿no? Como entra y sale, y sientes cómo respira el lago, entra y saliendo esta. Pero también era muy importante que la madera que íbamos a utilizar aquí afuera fuera madera local. Y entonces, dentro del plan de manejo forestal, pues teníamos esta madera que nosotros podemos aprovechar, que es madera de árboles pues, que están plagados, enfermos o muertos en pie, que tienes que derribar de todos modos, y en vez de vender la madera, la estamos utilizando en sitio para evitar la huella de carbono, ¿no? Del traslado. Entonces tiene mucho sentido esto y le agrega un poco de storytelling a lo que es el edificio. Este era uno de los... Cuando estábamos desarrollando el proyecto decíamos, nos encanta que el edificio esté de cierto modo lajeado en el sentido horizontal, pero sentimos que nos estamos perdiendo el cielo, porque enfrente tenemos un cerro repleto de árboles, pero realmente el azul del cielo nos lo estamos perdiendo. Y si bien el santuario tiene estos dos elementos, nosotros quisimos replicar esa misma intención formal y elevamos este segundo elemento que ahora le llamamos el periscopio. Y con esto simplemente metemos el azul del cielo al interior del pabellón. El diseño bioclimático, del edificio tiene mucho que ver con la orientación, con la selección de los materiales y con que no tengas pérdida. Se llaman puentes térmicos. Estos, cuando tienes un cambio de material, por ejemplo madera con acero, por ahí muchas veces se escapa el calor, ¿no? Entonces, lo que tenías que lograr en este edificio, que es el primero que logra esto en América Latina, realmente, era precisamente sellarlo, como si fuera una caja hermética, como un refrigerador, pero al revés, en vez de para mantener el frío, para mantener el calor adentro. Y eso es increíble porque entonces, a pesar de que tiene calefacción el edificio, nosotros le podemos mostrar a un cliente que puede estar aquí adentro en el día más frío del año, muy cómodo, prácticamente sin calefacción. Bueno, de hecho, creo que solo 17 días al año se va a requerir de prender la calefacción en este edificio. Y eso todo se logra con diseño bioclimático. Sí, claro. No. Y de hecho creo que es uno de los conceptos más potentes de reserva en general, que están invitando a arquitectos realmente a elevar el nivel, digamos, de eficiencia de sus edificios. Y eso, por supuesto, viene de las bases que tenemos todos los arquitectos de entender las orientaciones, los asoleamientos. Pero después, cuando sofisticas estas herramientas, te das cuenta que realmente puedes elevar el nivel de confort para que tu edificio se comporte de la mejor manera posible en los meses más fríos y en los meses más calurosos, y que realmente tu consumo a nivel energético, tanto para enfriar como para calentar, sea el mínimo posible. Y eso para nosotros, la verdad, te comparto que fue un aprendizaje increíble. Creo que por supuesto ese aprendizaje viene para quedarse en EMA, porque todos los proyectos de aquí en adelante los vamos a desarrollar con esta misma óptica. Uno de los principales objetivos es también inspirar a los arquitectos que van a entrar a desarrollar las casas, los edificios, a entender cómo sí se pueden hacer diferentes arquitecturas cumpliendo con todos los estándares de la sustentabilidad. Yo me acuerdo en conversaciones con ustedes desde un inicio que decían, no, es que a ver, es muy importante que tanto el techo verde como las celdas solares, como el tema de los tinacos, nuestras cisternas,
todo quede incorporado arquitectónicamente. Y por supuesto, para nosotros fue un reto, pero pues de eso se trata, ¿no? Al final del día, Living Building Challenge es un reto. Y nosotros estamos encantados de saber que podemos abordar la arquitectura con diferentes lenguajes, con diferentes geometrías, con diferentes criterios, siempre y cuando entendamos el trasfondo de la certificación. Estamos desconectados del agua, del drenaje del municipio, de CFE. Es un cambio radical, que si bien implica una inversión más amplia, porque nosotros vamos a regalarles las plantas de tratamiento a los clientes, lo desquitas. O sea, el negocio de todos modos funciona y funciona bastante bien. Se regenera un ecosistema, es regenerativa esta certificación, ¿no? Con los 5 meses de lluvia que tenemos en este lugar, con eso logramos el ciclo cerrado del agua, del consumo de agua de todo este edificio. Tenemos un sistema pluvial que se capta de dos maneras. El sistema pluvial general que se capta en esta primera plataforma se canaliza al sistema de agua pluvial de la cisterna, independiente por dos canalizaciones. Toda se capta a través de estas coladeras, que son este elemento y dos que están en el núcleo de tinacos. Más sin embargo, tenemos otra tercera bajante pluvial o otra segunda bajante pluvial. Aquí llegamos al núcleo donde tenemos dos sistemas de tinacos. Un sistema de tinacos que llega agua potable al edificio y el otro que llega sistema de agua tratada. El agua tratada opera lo que es el sistema de riego y el sistema de riego automatizado, que es la quinta azotea o la zona del techo verde. Y damos servicio a través de uno de esos tinacos a un núcleo de muebles sanitarios para que se tenga el movimiento del agua que viene la operación desde todo el cuarto de máquinas. ¿Qué es el agua tratada? ¿Qué es el agua tratada? Esas son las aguas negras que pasan a la planta de tratamiento, de ahí pasan a los dos humedales y de ahí se regresan a este tinaco. Generamos ese movimiento para que el agua siempre esté recirculando y nunca se estanque. Con respecto a la operación y a la ubicación de todo el parque fotovoltaico, aquí alojamos 12 paneles fotovoltaicos en toda esta canalización, el cual lleva un posicionamiento en toda esta línea con una inclinación sur-norte en esta diagonal. El proyecto está de alguna manera diseñado para que nunca, a nivel conceptual, nunca rebasemos esta rasante. Esta rasante siempre se va a respetar. Entonces, a diferencia de todo sembrado de parque fotovoltaico convencional, este se integra una quinta fachada, el cual se compone y tiene un diseño que cuenta en todo el desarrollo conceptual de este proyecto. Y bueno, esta filosofía realmente social que viene de proyectos pasados, ¿no? De cómo le hacemos para integrarnos no solo a este ecosistema, sino cómo nos integramos también a esta parte social que ya estaba, ¿no? Este equilibrio social que ya existía en el lugar. Cómo el lugar y esta historia y todo lo que conlleva el tener especies endémicas y tener especies que están catalogadas como riesgo o peligro de extinción, pues sí te responsabiliza, te hipnotiza el lugar inmediatamente y te hace absolutamente responsable desde el día 1, ¿no? Te dice, no estás llegando a un lienzo en blanco, ¿no? Observa en dónde estás parado. A través de caminar por la naturaleza y convivir con estas plantas, entendemos cosas como seres humanos, que es vital a nuestra evolución, nuestra estimulación, nuestra calidad de vida. Y eso sucede cuando convivimos con la naturaleza en una forma constante, ¿no? Mira, esos son cardoons que son nativos a la zona. ¿Sabe cómo ella se está reproduciendo, ¿no? Eso es esta belleza, ¿no? De cómo esa es su semilla que tiene toda la ingeniería. O sea, un diseñador podría tomar una inspiración de eso para una azotea, para una falda, para una estructura, ¿no? Entonces es una belleza muy viva, muy dinámica. Lo que hacemos en el paisajismo comestible y el paisajismo regenerativo, primero observar el bosque y tomar los actores del bosque que son principales y organizarlos en comunidades que tienen una representación estética. Entonces hay plantas que tienen flores, hay otras plantas que tienen aromas, hay otras plantas que van a generar un movimiento. Entonces sabemos qué es el ojo del mercado, sabemos cómo tenemos, y los directores del proyecto tienen una idea muy fino de qué es
la estética que están buscando. Y realmente es ver la paleta vegetal de las especies como tal cual, distintos colores con lo cual uno va pintando. Entonces lo importante en todo es cuál es esta materia prima. Cuando estamos usando las especies nativas, pues hay combinaciones infinitas de sus comunidades que podemos diseñar. Y por supuesto va a dar una identidad única al lugar, que en vez de ver un paisajismo que has visto 30,000 veces, vas a estar rodeado de una estética que es único a este lugar y que tiene una identidad. El concepto de bosque comestible es que observamos en la naturaleza a lo largo de la historia planetaria el sistema ecológico más exitoso, más abundante, más biodiverso es el sistema del bosque, en lo cual tenemos plantas de distintos estratos que van ocupando nichos y en conjunto hacen un cultivo de varias especies en lo cual cada planta está optimizando su nicho y está generando microclima y está generando esta complejidad de interacciones entre las especies. Entonces, aplicando este concepto del bosque a la agricultura, diseñamos sistemas en los cuales son principalmente sistemas perennes, que es un sistema vivo en sí, que no depende del ser humano ni del riego. Entonces, en conjunto uno va poniendo cada una de estas piezas en la forma boscoso y terminas teniendo muchísimo más rentabilidad, muchísimo más diversidad, mucho más producción, a cambio de mucho menos mantenimiento, porque lo que vamos haciendo es generando tal cual un bosque. El futuro son los bosques comestibles, hecho con genética regional y manejado de una forma social, integrado con la vivienda, no aparte de, integrado con la vivienda, y que parte de tu calidad de vida pues sea participar en el cultivo de tus alimentos. Eso es un sistema exponencial que nos genera un futuro sumamente interesante y innovador. Tenemos que aprender a estar aquí adentro. Tenemos que aprender a vivir con la naturaleza y a entender que no la estamos salvando a ella. O sea, hay 12,000 especies de mamíferos en el planeta. Si se acaban las 12,000 especies de mamíferos, la vida sigue. Lo que importa en la conservación de la especie es nosotros, que nosotros subsistamos. Si queremos subsistir como especie, nos tenemos que saber integrar.